Recordamos a nuestros amigos las líneas para comunicarse con nosotros, sí, si querés. Por supuesto, 1541-2588, también nos pueden escribir a través de los vivos, Facebook o YouTube. Bueno, le voy a dar continuidad informativa porque creo que merecía, por lo menos para escuchar la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de voces posibles involucradas en esta historia, a los efectos de que nuestros amigos oyentes tengan esa diversidad de miradas que necesitan la mayoría de los temas que tratamos, desde luego, ¿no? Cuantas más miradas distintas tengamos y podamos ofrecer a nuestra audiencia, bueno, la audiencia elegirá con cuál se queda o hará una composición sobre la situación en base a esa pluralidad de miradas. El tema es que vamos a tratar y le vamos a dar continuidad porque ya hablamos con uno de los involucrados en esta historia. El tema es el caso de la jueza, yo no sé si ustedes lo recuerdan, la jueza Mariel Suárez. Mariel Suárez es jueza penal, su público despacho funciona en la ciudad de Comodoro Rivadavia, es jueza penal en Comodoro Rivadavia, e integró un tribunal que tuvo a su cargo revisar las acciones penales por las cuales está imputado de un crimen horrendo el señor Bustos, Cristian Bustos, famoso en May Bustos, en Corcovado, ¿recuerdan? Él había participado, o él fue hallado culpable de dos crímenes, primero el de su hijo, y después, en última instancia, fue en este en el que participó la jueza Suárez, jueza penal de Comodoro, integró un tribunal por el crimen de el suboficial de la policía, el señor Roberts, Tito Roberts. Bueno, allí también fue hallado culpable. Bueno, la jueza integró ese tribunal que lo halló culpable, y de esa terna de jueces, la jueza Suárez fue, bueno, por supuesto tenía las facultades para hacerlo, fue la que tuvo una mirada más benévola sobre la pena a aplicarle a Bustos, a Cristian Bustos. Bueno, finalmente Bustos fue condenado, fue puesto a disposición de la justicia y fue recluido en una unidad penitenciaria en la ciudad ahí en la unidad penitenciaria que está entre Puerto Madryn y Trelew, por la ruta 3. Y aquí empieza la historia de la que vamos a hablar con el doctor Giacomone, presidente y ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, porque él tuvo que participar sobre esta historia. Suárez, una vez que participó de este tribunal, primero fue a la cárcel, fue al calabozo a visitarlo durante la consustanciación del juicio, algo muy raro. Y después fue la jueza del famoso beso a Bustos. La jueza mintió, se ausentó de su público despacho diciendo que estaba enferma, mejor dicho, no fue a una audiencia que tenía que ir diciendo que estaba enferma, se ausentó de su público despacho, fue hasta Puerto Madryn a visitarlo a Bustos. Allí se la ve en una situación muy poco apropiada. Algunos dicen que se dieron unos besos, ella dijo que no, que simplemente se acercó al oído para hablar con el hombre, con el argumento de que está escribiendo un libro. Esto generó horror en toda la sociedad chubutense. Se instruyó un sumario, un jury de enjuiciamiento, y se la destituyó finalmente. Porque además en el Consejo de la Magistratura, en el sumario, se encontró que la jueza había mentido, que dijo que no estaba disponible para ir a una audiencia porque estaba enferma, y en realidad no estaba enferma, había ido a verlo a Bustos. Bueno, todo esto generó la destitución de la jueza. Ella apeló a esta medida y finalmente, yo estoy haciendo un compendio muy chiquitito, muy apretado, porque lo tengo a Giacomone esperándome, no lo quiero hacer esperar más. Ella apeló a la medida y esto lo revisó el Superior Tribunal de Justicia, los ministros del Superior Tribunal, que en este caso uno de los que votó fue el doctor Giacomone, y votó por la restitución de la jueza. El otro día hablamos con Báez, que había integrado el Superior Tribunal de Justicia y que había sido parte de ese sumario. Bueno, Báez dijo que esto es un escándalo, que restituir a una persona de esta envergadura, como el caso de la jueza Suárez. Ahora vamos a escuchar por qué Giacomone y el resto de los integrantes del Superior Tribunal que votaron por la restitución de la jueza.
para tener las dos miradas de esta historia, ¿no es cierto? Lo voy a saludar al doctor Giacomoni, que ahora durante este año está a cargo de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, que es el máximo organismo del Poder Judicial de la provincia. Doctor Giacomoni, Andrés, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Bustos lo saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, en principio, gracias por atendernos, ni más ni menos que lo que generalmente se espera de un magistrado, que explique sus sentencias. Los jueces se dice que hablan por sus sentencias. Acá hay un fallo suyo y de sus colegas, y bueno, por supuesto, con todo el derecho del mundo, y nosotros como sociedad y usted como juez, tiene todo el derecho del mundo de explicar su fallo, ¿no es cierto? Sí, en realidad el fallo por sí es autosuficiente explicando cuáles son las razones, pero no hay problema en por ahí en analizar algunos puntos, porque básicamente estaba escuchando el relato de todo lo sucedido a lo largo del proceso que tuvo que ver con la destitución de la magistrada, y en realidad lo que se analizó en este proceso de apelación de esa destitución no tenía que ver en sí con el proceso o las actitudes llevadas adelante en esa instancia, sino que tiene que ver con cómo se desarrolló el proceso en sí de destitución. Claro. Estos procesos de destitución tienen que ver con el análisis que hace, por un lado, el Consejo de la Magistratura, y por otro, cuál es el proceso llevado adelante ante lo que se denomina el jury, ese tribunal de enjuiciamiento compuesto por un integrante del Superior Tribunal de Justicia, 2 diputados y 2 abogados de la matrícula. Entonces, independientemente de cuál es la actitud endilgada o señalada contra algún funcionario magistrado en este caso, lo que hay que analizar en la instancia de revisión no es lo que ya se analizó en el Consejo no los de la hechos. Magistratura. Exactamente, lo que se analiza es cómo se llevó adelante ese proceso. Hoy también lo discutía con algunos colegas que analizábamos esto, ¿no? La sociedad espera otra resolución, me planteaban algún periodista. Y yo le trataba de explicar, o le explicaba, que la sociedad también entiende, porque todos los que forman parte de un proceso judicial van a pretender tener ciertas garantías dentro de ese proceso. Y dentro de esas garantías constitucionales, legales, procesales, dentro de esas garantías está el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, el derecho a un plazo razonable, pero sobre todo también a ser juzgado por un juez imparcial, que fue lo que careció este proceso y que termina resolviendo en este sentido esta causa, ¿no? Entonces, lo que se analiza no es todo esto que muy bien explicabas, sino que lo que se analiza es, bueno, este proceso de destitución ¿fue llevado adelante conforme a las pautas legales y constitucionales? Porque si no fue llevado adelante con las pautas legales y constitucionales, bueno, ahí la discusión no es si ella llevó adelante o no conductas reprochables, sino en el cómo se llevó adelante ese proceso de destitución. Para que la gente entienda, yo creo que lo que usted acaba de decir es muy claro. Usted está diciendo que el Superior Tribunal de Justicia falla en estos casos, y en la mayoría de los casos, como la Suprema Corte de Justicia, sobre cuestiones de derecho, no de hechos, o de garantías. Si las de garantías procesales constitucionales. Exactamente, garantía. Y que ustedes todos tenemos como ciudadanos, ¿no? O sea, toda persona es pasible de en algún momento atravesar un proceso judicial. Y no hablo solo de procesos judiciales penales, ¿no? Hablo de procesos judiciales que abarca procesos legales, civiles, laborales, sí. penales. Entonces, todos en estos procesos que podemos atravesar en algún momento de nuestras vidas, vamos a pretender que sean llevados adelante conforme a estas pautas que establece la Constitución. Estas que mencionaba recién, a una resolución motivada, a derecho a ser oído, a ofrecer prueba, pero es una garantía constitucional a ser resuelta por un juez independiente e imparcial. Y es lo que se analizó en este caso. Exactamente. Es decir, los votos que resolvieron la restitución de la jueza lo hicieron, y usted el suyo, usted me dice las sentencias son autoexplicativas, y es cierto. Lo que pasa es que yo no puedo poner la inteligencia artificial a que lo explique, tengo que tener el que la firmó, por eso lo tengo que tener. El que firmó es el que se hace cargo de explicarlo, y es usted, y yo le agradezco que lo haga. Ojalá todos los jueces tuvieran la misma disposición que usted, ojalá que todos tomen el ejemplo, y cuando uno lo llame para explicar no lo que van a hacer, sino lo que ya hicieron, tengan esta actitud suya. Pero usted me dice, si entendí bien, que los
los ministros del Superior que firmaron esta resolución por mayoría dispusieron que no se cumplieron las garantías procesales para la remoción de la jueza. Sí, hago dos salvedades, solo porque si bien son disquisiciones técnicas, me parece que son importantes. La primera es que no fue por mayoría, fue por unanimidad. Todos votamos en el mismo sentido. Sí, todos. Y la segunda disquisición es que es la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia, pero en este caso particular solo integramos los votos, 2 de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, mientras que los otros 3 votos fueron dictados por camaristas. Claro, fueron dictados por camaristas subrogantes. Es decir, que en este caso en particular, los 5 magistrados intervinientes coincidimos en la resolución del caso. Es decir, tanto 2 ministros del Superior como 3 camaristas en la resolución de este caso en el mismo sentido, ¿no? Claro. Y lo que objetan ustedes, para hablar puntualmente, por eso nosotros hablamos con Báez la semana pasada, es que el ex colega suyo, porque fue ministro del Superior Tribunal, ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Báez, había sido parte y arte, y eso vició el proceso de destitución de la doctora, ¿no? Exactamente, tal como lo has explicado. Cuando uno interviene, ya sea en manera de inicio de actuaciones, ya sea expresando opiniones previas sobre la resolución del conflicto, ya sea interviniendo de una manera que no corresponde en audiencias, tomando partido por una de las partes, bueno, todo eso atenta contra esto que yo mencionase anteriormente, que es la garantía del juez natural, imparcial, y que fuese designado con anterioridad al hecho del proceso. Entonces, toda esa situación es la que termina la nulidad de este proceso judicial. Bueno, hasta ahí creo que es más que claro. Nos guste o no nos guste, es así. Ahora, ¿qué hay sobre una instancia? Porque si esto sucedió así, es porque nadie advirtió, daría la impresión que nadie advirtió la incorporación de un magistrado, en este caso de un miembro del Superior Tribunal, en 2 instancias, cuando se hizo el sumario y cuando se procedió a la destitución en ese jury en el que integró Báez. Las 2 cosas, en las 2 instancias estuvo. Instancias sobre las cuales ustedes como Superior Tribunal de Justicia no tenían jurisdicción. Y esto ya no es subsanable, no se puede subsanar. ¿Qué hay del derecho de las víctimas? Porque la familia Roberts no quiere tener una jueza, y de hecho que no solo la familia Roberts, la sociedad, el gobernador, el ex intendente de Comodoro Rivadavia, o sea, mucha gente se alzó contra esta actitud de la jueza, que puso en evidencia algo que es bochornoso, que una jueza se ausente de su público despacho, mienta, vaya a ver a alguien a un lugar, tenga una actitud indecorosa y después sea restituida como juez. ¿Qué hay del derecho de las víctimas? Bien, lo primero que tengo que dejar sentado, porque no puedo obviarlo, es que todas esas afirmaciones, para pasar a ser de opiniones, a pasar a ser hechos, datos, hace falta que alguien lo determine de esa manera. Ajá. Ese alguien que lo tiene que determinar de determinada manera era el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, yo para poder decir que determinado magistrado incumplió con determinadas normas, eso no lo puedo hacer a modo de opinión, lo tengo que hacer en modo de resolución. Ajá. Esa resolución es la que tenía que tomar ese Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, eso que no voy a abrir un juicio de valor sobre ninguna conducta, porque ese juicio tenía que ser llevado adelante con determinadas garantías. Como ese análisis no se llevó adelante con esas garantías, eso hoy no son hechos, eso en todo caso serán opiniones, porque quien tenía que pasar de la opinión a la sentencia, por llamar sentencia en términos de pasarlo a algo efectivo, bueno, quien tenía que hacerlo era un tribunal independiente con las garantías que estamos diciendo que se vulneraron. Entonces, en esta instancia, hoy eso no lo podemos afirmar. En todo caso, podemos decir que para determinada persona o determinadas personas es así, pero en términos jurídicos eso hoy no está sentado. Bueno, ¿y el error judicial entonces sobre quién recae?
Lo que pasa es que yo no podría hablar de error judicial porque no es el Poder Judicial en sí quien termina tomando esta decisión, sino que es un órgano constitucional, Claro. que es el Tribunal de Enjuiciamiento. Lo que se termina revocando, que el concepto de revocación y de error son distintos, pero es técnico, la revocación se produce por desde la sentencia que dictamos por una irregularidad en el proceso llevado adelante por el Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno. Está bien, la sensación que queda es que claro, bueno, vivimos en una sociedad en la que necesitamos tener garantías para el debido proceso y eso afortunadamente parecería ser que funcionó, y eso está bueno. Lo malo es que tenemos un juez que no está a la altura de lo que la sociedad espera. Nos quedamos con un juez que salvó su pellejo porque el sistema le permite, bueno, afortunadamente que se lo permite, ¿no? Tener todas las garantías constitucionales para ser sometido a un proceso. Y eso, bueno, eso le sirvió a ella y se espera que nos sirva a todos, ¿no? Sí. A ver, en términos puntuales, estas opiniones, yo creo que también lo podríamos analizar desde este punto de vista. Se está analizando la falta de imparcialidad de una magistrada, de una jueza, que de vuelta no a un juicio de valor porque no es esta la instancia, pero se está analizando la falta de imparcialidad y lo está juzgando quien lleva adelante el proceso sin imparcialidad. Entonces esta doble vara nos parece que también no es el mecanismo que la sociedad espera para este tipo de resoluciones. Perfecto. Andrés, le agradezco el tiempo que le ha prestado a nuestros oyentes en esta mañana. Gracias por su disposición. Por favor, a disposición. Le mando un saludo. El doctor Andrés Giacomone, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.